noches, mis niñas y mis niños. Una noche más en directo en este vuestro programa Confidencias con un servidor, Juan Santana, desde los estudios de televisión Canal 13 Canarias. Factores importantes que realmente tenemos individuos, a veces hasta más cerca de lo que podemos pensar, y que realmente son esas personas que en programas pasados pude decir que dentro de las capacidades que tienen, dentro de lo que es la psicopatía y la sociopatía. Dentro del apunte que he puesto esta noche para este programa, les voy a leer literalmente lo que es la diferencia de la psicopatía y la sociopatía, aunque puedan ir unidas, en muchísimos casos pueden ir unidas. La principal diferencia es que la psicopatía se considera de origen genético, o sea que puede ser porque hayan antecedentes dentro de la familia, o biológico. Y la sociopatía se desarrolla a partir de factores ambientales como traumas infantiles. No necesariamente tiene que ser que realmente un sociópata, a raíz de traumas que pudo tener durante su infancia, se convierta en sociópata. Un sociópata se puede convertir hasta inclusive pasada inclusive la pubertad o hasta entrada en los comienzos de la juventud. Un psicópata tiende a ser metódico y calculador, capaz de fingir normalidad para manipular, mientras que un sociópata es más impulsivo, errático y suele mostrar su agresión de manera más abierta. Ambos comparten la falta de empatía y remordimiento, pero en la normalidad, sobre todo, es para poder ellos manipular, mientras que un sociópata es más impulsivo, vuelvo y repito, y errático, pero ambos comparten la falta de remordimiento. El psicópata tiene una conciencia moral más erosionada y el sociópata puede tener apegos selectivos e inestables. Bien, no vamos a entrar en el factor psicológico, pero prácticamente cuando se definen estos dos términos, ¿no? Cuando nosotros a veces ahí tenemos individuos a lo mejor en nuestro entorno que hacen o tienen reacciones que nosotros solemos utilizar esto, y te parece un psicópata, las cosas que hace este hombre o las cosas que hace esta mujer, parece de psicópata, ¿no? Bien, sin duda no deja de ser en ambas características, no dejan de ser enfermedades mentales. Vemos cómo realmente, cuando yo en algunas ocasiones he hablado de la sociopatía, más que de la psicopatía, es estas personas que se hacen y desarrollan un formato donde todo tiene que estar bajo su control. Tenemos que comprender también que tanto, el psicópata o el sociópata también tiene la facilidad de llegar a crear una mentira y creérsela propiamente y transportarla a los demás, haciéndonos ver que realmente lo que nos está contando es cierto. Un sociópata se crea una personalidad, además suele ser muy arrolladora, es una personalidad muy, muy fuerte, muy, inclusive podríamos llegar a decir muy activa, por no utilizar hiperactiva.
Y es el control, las manifestaciones, es el querer tener todo bajo control, todo lo que está en su entorno y las personas que están cercanas a él. Claro está que cuando nosotros nos tropezamos con personas de esta índole, salimos muy afectados emocional y psicológicamente. Sobre todo, hay casos que lo que yo suelo prácticamente y se me han planteado en personas que han compartido sus vidas con parejas donde rayan la psicopatía y han sido sociópatas, vamos, garantizados, pero a más que el 100%. La dominación, el victimismo, es una persona que tiene coherencia e inteligencia para analizarnos y ver cuáles son nuestras debilidades. Esas son prácticamente las herramientas que podríamos definir en un individuo o individua, porque también a verlas las hay, y más inclusive de lo que podríamos creernos. Donde no quiero constar también que dentro de un sociópata, cuando he utilizado el tema agresivo, la parte agresiva, puede ser que también se transporte hasta no solamente ese maltrato psicológico que realiza a las personas que están en su entorno, sino que inclusive también puede llegar a ser hasta maltrato físico. Si ya se siente acorralado o se siente, porque la primera formación, como interactúa una persona que es sociópata y se le arrincona, por así decirlo, entre las cuerdas, es entrar dentro del victimismo. Victimismo que la mayoría de las veces es una fantasía creada por esa misma persona para que nosotros lleguemos a compadecerle. Sé de personas que han estado y han compartido con sociópatas y han llegado hasta crearse, hacer creer realmente de que están pasando por una enfermedad, inclusive hasta podríamos decir que el atrevimiento de decir que se está haciendo revisiones porque le han detectado un bulto o le han detectado un tumor. Y eso es una fantasía, es una mentira para que siga el transcurso de lo que esa persona necesita también dentro de su propio narcisismo. Tenemos que entender que este tipo de personas se presentan con el yo. Siempre son o intentan destacar y su factor también importante es el egoísmo. Cuando hablamos de la conciencia moral, está claro que no podemos decir que tengan esa conciencia, porque no es que estén sobreactuando, es que el perfil que marca este tipo de enfermedades, porque no dejan de ser enfermedades mentales, pero el perfil lo marca dentro de las líneas que yo les he estado prácticamente en estos comienzos de estos minutos narrando. Entonces, crean una personalidad que ellos mismos creen que realmente es su yo. Bien, podríamos hablar de que podrían ser personas que no lo hacen de forma intencionada. No. Considero que, sobre todo dentro de la sociopatía, sí hay una intención, sí hay intenciones. Cuando se crea, como he dicho, esa personalidad,
Cuando se crea todas estas características, está claro de que hay una intención. La intención es el tener el privilegio y la potestad de poder ser lo que está representando. Entonces, si hablamos de conciencia moral, queda en duda de que cuando una persona actúa ya de forma constante, ¿no?, con este tipo de actitudes, está claro de que no existe esa conciencia, no existe ese remordimiento, porque se agarra de otras herramientas propias que tiene él dentro de su, vamos a llamarle personaje, ¿no?, dentro de su personaje, que no estamos hablando de posesión ni nada por el estilo. Esto es todo de aquí, en el cerebro. Entonces se agarra de esas herramientas porque en el fondo terminan pensando de que sí, que realmente son víctimas, que no son entendidos, que nadie les comprende, que nadie les da la afectividad que necesitan, que ellos dan más de lo que están recibiendo, que entonces las exigencias dentro de los valores hay una línea larguísima de distancia porque se pierden los valores fundamentales de un ser humano. ¿Pierde realmente los valores? Sí. ¿Pierde la moralidad? Lo que es la conciencia. Sí, también la pierde. Entonces es una persona que actúa sin escrúpulos. O sea, es una persona que llega a ocasionar daño y no podemos decir que a lo mejor no es no intencionado. No, es intencionado. Es una cosa que realmente, en sus propias funciones, dentro de esa enfermedad que debería de ser tratada, y creo que puede llegar a ser tratada, dentro de los campos de la medicina, la psiquiatría, lo que no sé la garantía que podría existir de realmente poder coger a una persona, pero bueno, eso tendría que ser ya un campo donde tendría que interactuar, pues precisamente eso, un psiquiatra, ¿no? Y que se le hayan podido dar ese tipo de casos a lo largo de sus carreras. Entonces, no hay empatía. Bien les leo en los apuntes que he tomado de que no hay una empatía. O sea, cuando un ser humano ya carece de esa empatía, todo va en unísono. O sea, ¿cómo vamos a pretender o cómo vamos a creer que realmente exista la conciencia moral, que realmente no sea intencionado, cuando sus actitudes y sus comportamientos son dentro de ese sistema de depredador que va, además, autoalimentándose cuando va consiguiendo los objetivos. O sea, sobre todo, conozco y se me han dado casos, ¿no?, donde personas que creen realmente y han llegado a creer realmente y han llegado a pensar que quizás ellos eran los culpables o ellas eran los culpables y les cuesta ver que realmente ha estado compartiendo determinado tiempo de su vida con un enfermo o una enferma de esta magnitud. Pero es precisamente porque todo y cuanto aquello se nos va arrebatando, las estrategias, cuando hablamos inclusive de agresividad, tienen la capacidad de mermar nuestra fuerza, nuestro yo, inclusive hasta nuestras opiniones. Llegan hasta anular nuestras opiniones o nuestros pensamientos. O sea, nos llegan a anular como personas. Somos tratados, sin darnos cuenta,
como si fuéramos meros objetos. Y cuando una persona ha pasado por estos capítulos donde alguien en su camino se les ha tropezado con estas características, la autoestima casi inexistente. Es una persona completamente bajo menos cero. Es una persona que sus garantías, sus decisiones, sus entusiasmos, sus ilusiones, sus ganas han sido mermadas y arrebatadas y sin darse cuenta. ¿Por qué? Pues es sencillo. Muchos dirán, o muchas dirán, hombre, pero eso se ve a la legua cuando un tío o una tía se presenta así, de esa forma y tal, y a uno ya lo ve venir. Estamos hablando de personas que cuando se nos presenta pueden actuar de una forma u otra dependiendo la circunstancia que se esté dando en ese momento y el interés que tenga esa persona hacia nosotros. Si hay, podríamos decir que varias caretas, por así decirlo, dentro de ese personaje, donde entre una de ellas el victimismo. Puede narrarte una historia de lo que ha sido todos sus traumas, que viene de un hogar destructurado, donde un padre alcohólico que les pegaba, o sea, monta todo un circo, por así decirlo, ¿no? La variedad que puede tener un circo, ¿no? Incluyendo los payasos. Entonces, crea una variedad, un abanico tan grande que se presenta como que realmente es una víctima, ¿no? Entonces, en esa presentación, que casi siempre suele ser la más usual, este tipo de persona es de la forma en que cuando nosotros tenemos sentimientos, independientemente que a lo mejor no vayamos a tener o esa persona pues pudiese nada más que llegar a ser pues, una posible amistad. Las personas que tenemos empatía, recordemos que hemos dicho que este tipo de individuos e individuos no tienen empatía. Pero nosotros, los que tenemos pues, conciencia, los que procuramos llevar una línea correcta, sin hacer daño a los demás, sin a lo mejor pues, decir una palabra que esté fuera de lugar, porque luego nos podemos arrepentir e intentamos controlar las situaciones. Las personas que realmente tenemos esa calidad humana, las personas que realmente tenemos pues ese amor, ¿no?, hacia el prójimo. Normal que si esa persona que se me presenta, porque se presenta con narcisismo, o sea, como que él ha superado, él ha llegado a pesar de todos esos traumas y a pesar de todo, recuerden que se va a seguir presentando con una actitud narcisista, pero lo que nos está vendiendo es una historia que a lo mejor ni por asomo tiene nada que ver, ni con su infancia, ni con su juventud, ni con nada por el estilo. Pero se presenta posicionado, o sea, que a la misma vez que nos hace sentir afectados, ¿no?, por todo lo que ha pasado esa persona, luego juega la carta, la doble carta, que es la de nos da seguridad. Su estatus, después de desarrollar todo lo que nos pone en bandeja de todos esos acontecimientos que él ha tenido que superar, vemos que es una persona intelecta, una persona que vemos que confundimos realmente, que esa persona esté y haya conseguido un estatus psíquico y emocional a pesar de todas esas historias que nos ha contado, pero recuerden que no es así. Es un narcisismo, es la carta, la doble carta, porque a la misma vez que nos hace sentirnos
y tener empatía y entristecernos y arrastrarnos a ese lado, de la misma forma nos hace sentirnos seguros. Dios, pues la verdad que al final pues ha sido una persona que ha salido, ¿no?, hacia adelante por sus propios medios y con todos los traumas que pudo y tuvo que vivir, ¿no?, en su infancia y en su juventud, y las veces que tuvo que dormir en la calle y las necesidades que ha pasado, etcétera, etcétera. Pero claro, la presentación también, como digo yo, es la doble carta, que estamos hablando de que no es realmente que haya superado todo eso. Es que no ha existido nada de eso. Entonces, la otra carta que juega es la que nos transporta realmente eso, la seguridad de decir, no, pues es una persona que al final pues podría haber terminado siendo un desgraciado. Y mira, tiene su trabajo, tiene su estatus, tiene su... O sea, se presenta, como bien les digo, que es una parte de su narcisismo. ¿Nosotros no lo captamos en primera instancia? Pues probablemente no, probablemente no. Hay personas que han sido, digo y vuelvo a repetir, que han pasado años donde hasta que no han llegado a verse prácticamente anulados como personas por completo, y así todo, y así todo, les cuesta, sobre todo si es dentro del campo del amor, si es dentro del campo del amor, les cuesta resurgir, porque cuando pasas por las manos de una persona de esta índole, recordemos que, aparte de anularlos, siempre va a ser de su circunstancias un holocausto. O sea, él va a ser realmente la víctima y el incomprendido, y todo eso lo que nos va haciendo a nosotros es mermando nuestro reconocimiento como persona, ¿no? Pues yo no lo comprendo, porque yo he estado siempre cuando lo ha necesitado. Entonces, entra en una controversia y entran unas guerras de energía que cuando ya una persona llega y toca fondo dentro de una relación, por ejemplo, y llega a comprobar que realmente no puede seguir, ya no es que no pueda seguir con esa persona, ya es que con su propia persona, con sus propios principios, con su propia capacidad de poder decidir, con su propia capacidad de poder resolver, con su propia capacidad de no tener que estar frustrando nada, poder hablar abiertamente, el poder sociabilizar, el poder recuperar su amor propio. Y les digo, conocido, y han llegado hasta mi consulta personas, independientemente que a lo mejor pues pudiesen haber trabajos dentro de los campos que yo domino, dentro del los campos del esoterismo, la magia blanca y todo esto, y las terapias alternativas, pues yo muchísimas veces he llegado a descubrir que esa persona realmente ha pasado o está pasando precisamente por ese hemisferio. Está pasando justo en ese momento en el que esa persona está pidiendo auxilio de cualquiera de las maneras habidas y por haber, y donde también, como digo, deberían de pasar y deberían de estar también de la mano de la medicina, de muy buenos psicólogos y casi siempre pues pegados con psiquiatría, con psiquiatras. ¿Por qué? Porque llegan a anular, lo que dije, a anularnos tanto que todo después lo vemos con una negatividad. O sea, no tenemos el efecto de reaccionar ante cualquier situación. Personas temerosas, personas que se convierten en que
complejos, que hablaba en estos días también, ¿no? De los complejos. Personas que han llegado hasta sentir complejos de lo que no debían de sentir, pero porque son ocasionados, son daños ocasionados a la parte psíquica de estas personas que realmente sí llegan a ser las víctimas. Porque esa persona, el sociópata, yo creo que realmente, y siempre digo que hablo desde mi opinión propia, y bueno, lo que he podido alcanzar dentro de pues, algunos estudios, algunas investigaciones, para yo poder realmente entender, al menos entender. Estas personas, luego, si les damos la espalda, por completo, le garantizo que cierran ese capítulo. Les he dicho que no sienten empatía. Les he dicho que no tienen conciencia moral. Cierran ese capítulo completo y salen a la cacería de otra víctima. Se autoalimentan. Mientras la presa que acabo de soltar está completamente destrozada, vamos, arrastrada, esa persona cierra ese capítulo y se pone en marcha, inclusive dándole paso o entrada a otra persona que pueda llegar a alimentarse nuevamente como ha hecho con esa anterior persona. Me centro en esto hoy porque paradójicamente no es algo que sean casos aislados. He comprobado que hay muchísimas personas y que no quiero que se confundan los términos de que sean personas retrógradas, personas que no han evolucionado, personas que sí han evolucionado, no han evolucionado tanto de que son capaces de llegar a hacer lo que hacen. O sea, entonces, hablamos y prácticamente yo lo que desde aquí, esta noche, lo que quiero realmente transmitir, sí, es sobre todo los mensajes a estas personas que han pasado por estas situaciones o inclusive que en este momento me pueden estar viendo y algo de todo lo que yo he hablado les pueda sonar, les pueda iluminar un poco, que corran, que pidan ayuda profesional, que se deshagan de ese nudo que pueda tener con esa persona, que no esperen mientras más pase el tiempo, más nos va a arrebatar todo lo que nosotros llegamos a hacer. Aquellas personas que ya están en la fase de recuperación, simplemente la continuidad. He hablado de la aceptación. Pues es eso. Tenemos que aceptar que realmente hemos pasado por esta situación y que ahora es el momento de renovar o morir. Que porque realmente hayan habido personas en nuestro camino que nos hayan trasladado a sentirnos como colillas en el piso, no quiere decir que tengamos que seguir viviendo y seguir luchando para recuperar nuestro estatus. Mi mensaje esta noche sobre todo es para cuantas y todas aquellas personas están pasando y se están rehabilitando de todo este tipo de acciones que han sufrido a consecuencia de estar compartiendo o de tener nudos que les han atado a este tipo de personas. Sé que no es fácil porque es un trabajo, o sea, no crean que realmente
cuando nos tropezamos con una persona con esta capacidad, no crean que es fácil, porque el trabajo que esa persona también es constantemente, día a día. O sea, es una persona que no es que a los 3 meses, no. Es una persona que va trabajando con el tiempo y va, mientras más va hurgando en nosotros, más información va teniendo. Entonces, es un trabajo. Realmente, lo que hace un sociópata no deja de ser un trabajo psíquico, o sea, cuidado, psicológico. O sea, es un trabajo muy bien elaborado para poder devorar, para poderse alimentar. De acuerdo. O sea, no estamos hablando de una persona que realmente no esté trabajando a bocajarro con lo que realmente es su objetivo. Y entonces, las personas que están, inclusive ahora mismo, que pueden estar saliendo de todas esas situaciones y que están de manos de terapeutas, que están en manos de psicólogos, que están en manos de psiquiatras, yo les insto a que, claro, que vendrán momentos en que decaerán, porque son luchas muy fuertes. Salir de unos estados de esa magnitud es muy, muy valiente. Y hay que echarle muchísimo coraje. Pero, como bien dije, tenemos que recuperar nuestro yo, empezar con el respeto hacia nosotros mismos, empezar a ganarnos nuestro propio amor, dejar de tener temores, dejar de tener todos esos miedos característicos a creer que realmente no podemos conocer personas en nuestro camino que no tengan nada que ver con lo que hemos vivido e inclusive sobrevivido. Es un trabajo muy, como dije antes, es un trabajo muy, muy, muy elaborado. Esto no es una cosa que una persona pueda hacer en 72 horas. Esto es una persona que realmente, a medida que te va conociendo, a medida que te va tratando, a medida que se va relacionando contigo, a medida de que, bueno, pues vamos teniendo más actividad social, bueno, pues si llegamos inclusive, pues dentro de relación de pareja, es una persona que va a indagar, o sea, va a intentar saber la mayor información de cuáles son tus carencias, de cuáles son tus puntos flacos, tus debilidades. Porque por ahí es por donde realmente va a atacar. Los errores y las virtudes de un ser humano son el conjunto de cuando el reconocimiento ante un error, la capacidad de poder pedir perdón o de pedir disculpas, y las virtudes son las que realmente mostramos abiertamente y que son innatas también en nosotros. Entonces, quedémonos que nosotros no hemos errado. Aquellas personas que han pasado por este tipo de situación, no habéis sido los que habéis cometido un error, en absoluto. No, realmente habéis sido víctimas. Sois la verdadera víctima de este cuento de Caperucita y el lobo. Entonces, somos los que tenemos que recurrir, como bien dije, pues a la mano, inclusive a una mano amiga, alguien que realmente, de verdad, nos estime y que nos quiera y que realmente nos vaya a apoyar en que nosotros salgamos de todos esos estados. La psicopatía es un campo que, como al principio leí en mis anotaciones, bien dice que puede ser hasta inclusive biológico. Yo creo que, aunque estén diferenciados los dos términos, guardan mucha relación
y se identifican muchos parámetros dentro de ambos, ¿no? Pero me quedo sobre todo con ese término que coincide tanto en uno como en otro, que es la empatía, que es lo de lo que hablaba hace un momento. Si nosotros no tenemos empatía, si a mí me viene una persona y me cuenta una historia que ha sido un trauma, que ha sido una tragedia, y yo no siento que mi corazón dentro se quiebra, que hasta me pueden llegar a saltar las lágrimas por la vivencia que esa persona me está contando, eso es parte de la empatía. ¿Robots? No. ¿Cómo podemos catalogar? Pues están dentro de esos dos términos que yo les he dicho. Que el psicópata o la psicópata puede ser que se haya, o el sociópata, perdón, el sociópata se haya creado también desde traumas infantiles, sí, donde se van creando pues un mundo en paralelo, ¿no? Y van creando pues otras alternativas para subsistir, porque creo que de ahí mucho también tiene que ver el tema de la parte de la mentira, ¿no? Porque tenemos, yo creo que todos nosotros hemos conocido y hemos tenido, hasta inclusive dentro de la propia familia, un mentiroso compulsivo. O sea que, vamos a ver, que nosotros ya le escuchamos porque ya sabemos que por respeto. Bueno, ustedes serán, porque yo desde luego que un mentiroso compulsivo ya puede ser hasta mi hermano, que no lo quiero ni al lado mío. Pues para mí también eso es caótico. O sea, y es una enfermedad, cuidado, que también puede llegar a ser una enfermedad. Entonces, sí, es cierto que a nivel médico, pueden hacer una vida, o sea, pueden hacerse una vida en paralelo, o sea, en la que están viviendo y a crear otro mundo aparte, ¿no? Donde pueda llenar todas esas insatisfacciones que puede estar pasando. Claro, cuando nosotros evolucionamos, si nosotros realmente, si sabemos que hemos pasado por esas circunstancias y situaciones dentro de lo que ha sido pues nuestra infancia, nuestra adolescencia, creo que porque han habido muchísimas personas que han tenido unas vidas drásticas desde que eran niños. Y sin embargo, no se han creado sociopatía alguna. Han sido personas que han avanzado y han sabido perdonar todo y cuanto aquello pudiese haber sucedido en su pasado y han tenido la fuerza suficiente para seguir y aceptación. Siempre voy a repetir ese término. La aceptación. Tengo que aceptar las cosas, fue así, así fue mi infancia, así fue mi adolescencia, así fue mi juventud, pero seguí adelante. Eso no se tiene por qué crear realmente un sociópata. Hay muchísimas personas. Es que si dijéramos que realmente estos son casos aislados, hay, pues yo qué sé, millones de personas que han tenido infancias traumáticas, ¿no? Padres divorciados, padres pues o la madre consumidora de drogas y el padre alcohólico, o en fin, infinidad de temas que surgen dentro de los senos familiares, ¿no? Entonces, no necesariamente esa persona cuando en su evolución, en su crecimiento, tiene por qué convertirse, si no se llega a convertir, imaginemos hipotéticamente de que su padre sea un alcohólico o su madre sea una alcohólica y haya recibido maltrato, porque sí es cierto que hay tesis donde dice que hay unas grandes posibilidades, ahora hablando del maltrato, que hay grandes posibilidades de que los que han sido maltratados lleguen a ser maltratadores también.
sí y no. Yo creo que todo esto es muy complejo. No creo realmente que sea una estadística demasiado alta tampoco, porque conozco de personas, y creo que muchos de ustedes también inclusive, o ustedes mismos habéis podido pasar por determinadas etapas de vuestra vida donde pudiesen suceder todo este tipo de cosas, y hay personas que, pues mi padre bastante tuvimos que aguantar cuando llegaba atajado a mi casa y el alcohol no lo pueden ni ver. O sea, no tiene por qué ser realmente, no tiene por qué haber un anclaje ahí donde de maltratado, maltratador, de violado, violador. O sea, no, no. Y además me niego rotundamente a creer realmente de que eso, que sí pasa, sí, sí, es correcto, que sí, pero que no son tantos dentro de las estadísticas, no creo que sean tantas esas coincidencias, ¿no? Pienso que realmente sociópata se convierte porque no llega a controlar a lo mejor, hasta inclusive me atrevería a romper una lanza, porque no llega a lo mejor a controlar ese mundo que se ha ido haciendo en paralelo y que llegado a un momento determinado de yo, ahora me siento libre, ahora voy a quitarme las cadenas que realmente me llevan pesando durante tantos años y voy a buscar la realidad. Voy a buscar la realidad. Yo he podido crear realmente una entidad. Yo he podido crear otro yo para subsistir. Pero creo que realmente dentro de la evolución de cada persona está también la decisión. Cuando ya llegamos a la parte de lo que sería enfermiza, lo que es la enfermedad, está claro que es que no ha habido retorno. Esa persona dentro de la evolución no ha habido y ni va a haber retorno, a no ser que se ponga, como ya bien dije antes también, en manos de especialistas. Entonces, si dentro de ese transcurso no ha habido, no ha existido una luz que le haya iluminado y haya llegado el momento de sentarse y reflexionar y decir, he llegado a esta edad donde creo que ya puedo despojarme de estas cadenas, despojarme de todo este mundo que me quería en paralelo para poder sobrevivir, porque realmente ya lo necesito. Yo creo que eso también existen personas que han llegado realmente a evolucionar y que no se les ha creado realmente esa enfermedad. O sea, no se han creado propiamente esa enfermedad. Los daños, y me centro un poquito más en lo que podríamos decir, entre comillas, la víctima, ¿vale? Creo que es la parte más difícil, ¿no? El estado de superación. Hay un término que se llama resiliencia, que es la capacidad motora que tenemos cada uno de nosotros para poder salir hacia adelante e inclusive la fuerza de hasta de lo negativo convertirlo en positivo. Entonces, todo este tipo de aptitudes en todos nosotros no son por igual. Hay personas que pueden tener una capacidad de sanación. Es como, por ejemplo, a nivel físico. Yo me hago una herida y a lo mejor en 2 o 3 días ya está prácticamente curada. Pues hay otras personas que a lo mejor por su pigmentación, por su piel, por lo que sea, realmente una persona se puede hacer una herida en la piel igual que o semejante a la mía y a lo mejor en mi piel a los 3 o 4 días ya está curada y esa persona a lo mejor necesita en su piel, necesita pues a lo mejor hasta una semana y pico y a lo mejor hasta la mía ni hace falta estar poniéndole ni cremas, ni pomadas, ni nada por el estilo y esa persona necesita a lo mejor hasta determinado tratamiento para que le cierre esa herida.
Entonces, pues esto es igual. Cada persona dentro de nuestro interior tenemos las capacidades de sanación, de autosanación, dependiendo de nuestra capacidad también interior. Entonces, no podemos exigirle, porque esto ya es un mensaje para aquellas personas que están cerca de este tipo de personas que están padeciendo y sufriendo ahora mismo y están luchando contra todas estas desafortunadas vivencias, que deben de ser también pacientes, deben de entender. Es como lo del tema de la depresión. Es muy fácil, sin duda, claro que es muy fácil desde fuera, sin haberla vivido, es muy fácil decir, pues vete a caminar a la playa, pues vete a no sé qué, pues, haz deporte, vete a nadar a la playa, a las canteras, que eso se te quita, eso son boberías, eso no... Empáticos, hay que ser empáticos, no podemos ser bruscos, ni con unos ni con otros. Quiero decir, con las personas que realmente están padeciendo por una depresión, que muchas de las personas que también han pasado por las manos de sociópatas, está claro de que también debo de decir que caen en barrena. Y las 3/4 partes creo que inclusive llevan tratamientos de depresión. Entonces, aquellas personas que estamos cerca, seamos familiares, seamos amigos, tenemos que dejar a cada persona que sane al ritmo que debe de sanar. Todo lleva un tiempo. Yo necesito 3 días, esa persona puede necesitar una semana. Yo no necesito pomadas y esa persona necesita a lo mejor hasta antibióticos. Entonces, todos los seres humanos somos distintos, tanto por fuera como por dentro. Entonces, los que están en el entorno es a los que yo les digo que sean empáticos, que realmente no agobien, que dejen que realmente esa persona se desarrolle dentro de los tiempos que necesita. Me parece que estoy escuchando llamadas, compañeros, son cosas mías. Ah, vale, pues lo escuchaba arriba. Gracias. Pues, como les decía, a todos y con todas aquellas personas están teniendo pues amigos, amigas, familiares que hayan o estén todavía en esa fase de curación, que tengamos la generosidad y la gentileza de respetar los espacios, porque necesitan, sobre todo, ya no solamente del espacio, sino de personas que les aporte, personas que realmente les ayude a superar todos estos baches y a volver nuevamente a creer en ellos mismos. Es complicado, muy complicado, debo de reconocerlo desde aquí, muy complicado, porque es un trabajo, como bien hace el otro o la otra, es un trabajo de tiempo, es del día a día, el levantarnos con un poquito más de ilusiones, con un poquito más de ganas, con un poquito más de actividad, con un poquito más de interés. Y estar sometidos, no, pero sí llevar las pautas, siempre lo diré, las pautas que cualquiera de los profesionales nos esté tratando. Llevarlas a rajatabla, no, si tenemos que tomar una medicación, ser correctos con esa medicación y no pues, abandonarla porque creemos que no nos está haciendo efecto. No podemos, o sea, lo que no podemos pedir son milagros, ¿de acuerdo? Todo es un conjunto. Si acuden como a mí, por ejemplo, como terapeuta, intentando pues que con el campo de terapias alternativas que yo tenga, pues también les pueda aportar un granito de arena más, pues que realmente pues sea de un, de un sumar, ¿no? Pues lo mismo debe ser con la medicación. La medicación es una herramienta más que a usted se le va a servir, se le va a poner
para que realmente pues empiece a desinhibirse, para que empecemos a descansar, para que podamos empezar a relajarnos, para que podamos ganar otra vez la confianza en nosotros mismos. Cuando acude a los psicólogos, las charlas, las conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un camino complicado, pero sí le garantizo que si siguen todas las pautas, se sale. De todo eso se puede salir perfectamente. Bien, cuando en programas pasados hablaba de complejos, recordemos que quedé en que este era otro de los temas y era casi, para mí se podría decir, el más escabroso, donde a veces hay situaciones que se dan y las leemos en los medios de comunicación y nos quedamos perplejos, ¿no? Porque no entendemos realmente, no entendemos cómo puede llegar este tipo de personas hasta exterminar con la vida de seres queridos, inclusive hasta de sus propios hijos, ¿no? Porque lo hemos visto y está en los medios de comunicación. Ya hemos visto que evidentemente dentro de estos campos es más sonado, sin duda, el hombre, ¿no? Como que es el maltratador, el que no acepta, el que... Pero también hemos visto también que hay mujeres que realmente también actúan dentro de esa sociopatía, ¿no? Que puede ser hasta una sociopatía en un momento determinado de agresividad, o sea, de impulso, de que les llega de forma tan elocuente a hacer todo este tipo de tragedias que hemos tenido, ¿no? que leer o que se nos ha dado a conocer por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que ante toda esta sociedad en la que nosotros vivimos, tomar precauciones nunca está de más. He dicho que vale más prevenir que sanar. Entonces, no tenemos que andar temerosos, no tenemos por qué andar temerosos, pero sí tenemos que saber realmente y darnos tiempo, porque todo necesita un tiempo, igual que estoy hablando ahora de todas estas personas, como por ejemplo las que están padeciendo depresión y demás, que tenemos que darle el tiempo que necesiten, porque lo necesitan. Yo creo que también porque tenemos que correr, también en querer tener personas a nuestro lado sin ni tan siquiera darnos el tiempo de conocerlas y de ver realmente si son personas que van a darnos pues en lo que es la aportación a nuestra vida, pues sumando, no personas que vengan a restar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que un día tengo que hablar también de esto precisamente que ahora mismo estaba argumentando, el tiempo, ¿no? El tiempo. Creo que va a haber una noche, justo precisamente, anoche la directora de esta televisión me decía, bueno, un día debería de hablarte del tiempo también. Fíjense que da la casualidad que sí, ahora que estoy yo nombrando tanto el tiempo, creo que es necesario también que una noche de esta pues les hable de lo que realmente es el tiempo. Bueno, llegando ya casi, se puede decir, a los últimos minutos de este programa, el de hoy, decirles que aquí en Canal 13, Juan Santana, dentro de los campos de lo que es el esoterismo, magia blanca, terapias alternativas, numerología, tarot, limpias, etc., aquellas personas que deseen venir a mi consulta porque hay alguna inquietud, hay algo que creen ustedes que está desubicado y se sale fuera de lo normal y ya les parece sospechoso e inclusive que pueda ser que nos estén ocasionando algún tipo de energía negativa por cualquier circunstancia o por cualquier historia, sepan que deben de dirigirse al número 928-965-854, que es el número de mi despacho. Y aquí en televisión
en este canal, Canal 13 Canarias, sepan que ustedes pueden también entrar de forma gratuita, porque es un 928, está poniendo mi compañero aquí abajo ahora los números, al 928024381, 928024381, de 11 a 12, pues de lunes a viernes, aquí en Canal 13 Canarias. Hoy, y antes de cerrar el programa, sí quiero enviar saludos al municipio de Guía de Gran Canaria, Santa María de Guía, Galdar, al municipio de San Bartolomé de Tirajana y todos sus pueblos, a la ciudad de Telde, sin duda alguna, y a todas y cuantas aquellas partes ya me están dejando vosotros entrar en vuestros hogares, incluyendo desde aquí a Fuerteventura, a todas esas personas que nos ven desde Gran Tarajal y todo lo que es la Antigua y la zona de Morrojal. Gracias por ser seguidores de esta televisión también. Y decirles que, bueno, les amenazo con volver mañana nuevamente aquí, que les deseo que sean muy enormemente felices y lo que ustedes ya saben, a descansar.